Jesús. Damos gracias a Dios, hermanos, que el Señor nos permite estar en su casa. Damos gracias a Dios que el Señor nos permite disfrutar de su presencia. Y vamos a aprovechar el tiempo, hermanos, para meditar en la palabra del Señor. Que Dios ministre en nuestra vida, en nuestros corazones, con su palabra, a cada quien con su particular necesidad. Siempre la palabra de Dios llega a tiempo para ministrarnos, para dirigirnos, para fortalecernos, para corregirnos también, para exhortarnos. La palabra del Señor hace todas estas funciones para el bien de los creyentes. Y dice la Biblia misma, hablando de sí misma, que las Escrituras hacen todas estas funciones a fin de perfeccionar al hombre y a la mujer de Dios, y que sean perfectamente preparados para toda buena obra. Así que la palabra del Señor siempre llega a su momento y a su tiempo para ministrarnos, así como Dios aparece en escena cuando más lo necesitamos. Damos gracias a Dios que tenemos a la mano la palabra de Dios, que nos da dirección, nos da luz en medio de las tinieblas. Vaya conmigo al Salmo 103. Gloria al Señor. Salmo 103, que es un salmo muy conocido ya por todos nosotros. Agradezco al Señor estar con ustedes esta mañana. Gracias a Dios que pude llegar con ustedes a tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. Salmo 103, leemos hasta su verso 6. Del verso 1 al verso 6, dice la Escritura: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Verso 7 leemos de una vez: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Verso 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, hermano, siéntese por favor. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Damos, aleluya. Bendito el Señor, damos gracias. Yo creo al Señor con todo nuestro corazón, hermanos, porque ya el Señor nos está permitiendo estar culminando, gracias, hermano, un año que ya se nos está yendo, que ya está agonizando, y que si Dios nos permite, pues ya estaremos recibiendo en unos días más un 2026. Bendito sea Dios por ello. Bendito sea Dios que hasta aquí nos ha ayudado, nos ha sostenido, y Ebenezer, pues como dice la Escritura, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Quiero compartirles, amados hermanos, un mensaje que le he puesto por título Adoración Genuina. Qué interesante es ver al salmista en el Salmo 103, un salmo clásico que lo conocemos prácticamente todos nosotros, un salmo muy recitado, un salmo muy famoso, pudiéramos decirlo así. Pero qué interesante es ver que el salmista en el Salmo 103 se reprende a sí solo, se confronta a sí mismo, él mismo se reprende, él mismo se exhorta a sí mismo, y se dice a sí mismo: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él está confrontándose a sí mismo, se reprende a sí mismo, le dice a su propia alma y a su ser. Cuando habla de su ser, está hablando de su alma, de su espíritu, de su cuerpo. Todo su ser, dice: bendice
Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Por ahí empieza la adoración genuina, hermanos. Por ahí empieza la verdadera adoración. La adoración que sale del corazón. La adoración que brota de lo interno del creyente. Porque él se está reprendiendo a sí mismo. Él se está autoanalizando a sí mismo. El salmista en este Salmo 103, él se está autoexaminando a sí mismo. Por eso se confronta a sí mismo, se reprende a sí mismo, se dice a sí mismo que bendiga al Señor con todo su ser, con su cuerpo, con su alma, con su espíritu, con todas sus fuerzas, con todo su entendimiento, con todo lo que él es. Él se reprende a sí mismo y se dice a sí mismo que bendiga al Señor. Por ahí empieza la verdadera adoración, hermanos, porque es interesante ver que el salmista en este salmo empieza confrontándose a sí mismo, se autoanaliza a sí mismo, y por ahí empieza la verdadera adoración. Por ahí empieza la transparencia de cualquier creyente cuando se analiza a sí mismo. Cuando se autoexamina a sí mismo, el creyente, dice el apóstol Pablo, cada quien examínese a sí mismo, cada quien pruébese a sí mismo, porque es interesante el autoanálisis, es interesante, es de suma importancia autoanalizarse a sí mismo, darse un vistazo a uno mismo, a su corazón, a su interior, y pesar uno mismo su vida, su corazón, su vida, cómo la desarrolla uno en el Señor, cómo camina uno en el Señor, cómo vive uno la vida en el Señor. Y por ahí estamos caminando, hermanos, de la manera correcta y con el pie derecho, porque dice aún Jesús mismo que si queremos traer corrección a alguien más, exhortar a alguien más, darle una palabra de orientación a alguien más, primero tenemos que checarnos a nosotros mismos. Jesús lo dijo de esta manera: si alguien quiere sacar la paja del ojo de su hermano, lo puede hacer, pero primero saque la viga que trae en su propio ojo. Y dice la Escritura, y entonces, así dice la Biblia, y entonces podrá sacar la viga del ojo de su hermano. Cuando saca uno su propia viga, uno puede sacar la paja del ojo del hermano. Pero es interesante que Jesús dice que cuando uno quiere sacar la paja, una basurita pequeña, pero dice el Señor, pero el que quiere sacar la basurita, el problema es que trae una viga, trae un tronco atravesado. Es decir, dice Jesús, puedes traer corrección, puedes traer orientación, pero primero tu vida misma debe de estar correcta y debe de tener una plataforma moral para confrontar a alguien más. Por eso digo, con claridad y sin temor a equivocarme, que el salmista está adorando al Señor con toda sinceridad, que su adoración, su alabanza, su bendecir a Dios es genuino, es interno, y lo vamos a ver a través de los versículos que leímos, cómo es que lo que él está haciendo es una adoración genuina, empezando porque se está reprendiendo él solo. Bendito sea Dios. Porque tenemos una tendencia nosotros los seres humanos, nos gusta reprender siempre a los demás, ¿verdad? Somos muy buenos para eso, todos, y lo digo con absoluto respeto, incluyendo al predicador, alábele si puede. Tenemos una tendencia, ¿verdad? En vez de estar señalando y querer estar trayendo corrección a los demás, pero qué importante que nos actualicemos a nosotros mismos. Qué importante que nos valoremos a nosotros mismos. Por eso le decía el salmista al Señor: examíname, oh Dios, examíname, trabaja en lo más profundo de mi corazón y ve, Señor, si hay en él engaño. Y aún le decía el salmista al Señor: y aún líbrame de los pecados que me son ocultos.
de los que no me acuerdo, de los que hice inconscientemente. Aún de esos líbrame, examíname, trabaja en mi vida y en mi corazón. Bendice, alma mía, a Jehová, dice el salmista, y bendiga todo mi ser, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que represento, dice el salmista, lo pongo a los pies del Señor. Eso es lo que está diciendo. Con todo mi ser bendigo el nombre del Señor. Le dice a todo su ser que lo bendiga. Le ordena a su propia alma y a su cuerpo y a su espíritu que bendigan el nombre del Señor. ¿Y qué lo está llevando a inspirarse de esta manera el salmista, queridos hermanos? ¿Qué lo inspira el salmista? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo sacude de esta manera? Dice el verso 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Allí hay una clave muy importante, porque el salmista vuelve a decir, bendice alma mía Jehová y no olvides. Qué interesante lo que dice, no olvides, no seas olvidadiza alma mía. No pierdas de vista lo que Dios ha hecho en tu vida. No pierdas de vista todas las múltiples bendiciones que has recibido de Dios. No pierdas de vista cómo Dios ha sido bueno, generoso contigo, alma mía. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Lo que pasa es que el salmista, hermanos, está trayendo a memoria lo que ha recibido. Está recapitulando, está reflexionando, está meditando en todos los beneficios recibidos de la mano poderosa de Dios. Qué importante es recapitular y recordar siempre cómo Dios nos ha ido bendiciendo, cómo Dios ha ido cambiando nuestra vida. Aún desde el momento que nos convertimos, que nos salvó el Señor, que confesamos a Cristo y nos arrepentimos y nacimos de nuevo y empezamos el caminar cristiano. Qué bonito es traer a recapitulación todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para que no nos olvidemos, para que no seamos hijos malagradecidos, y algo muy importante, para que nos mantengamos humildes, con los pies sobre la tierra, entendiendo que hemos sido bendecidos de parte de Dios por su gracia y su misericordia, y no porque somos mejor que nadie. Qué importante es eso. Porque pasa algo muy interesante, hermano, cuando uno empieza a olvidar el trabajo del Señor, cómo Dios lo ha ido cambiando, de dónde Dios nos sacó. Muy importante no olvidarse de dónde nos ha sacado Dios. El proceso de transformación, todo el trabajo que Dios ha estado haciendo con nosotros. Porque, hermanos, dije que esto nos mantiene humildes. ¿Por qué nos mantiene humildes? Porque nos hace recordar cómo estaba nuestra vida destruida y desordenada sin Dios. Y si ahora está ordenada, y si ahora tenemos, aleluya, nueva vida, y si ahora tenemos un estilo de vida diferente, y si ahora incluso tenemos un lugar de honra en el Señor, hasta tenemos un ministerio en la iglesia, y tenemos un lugar de honra en el cuerpo de Cristo. Bendito sea Dios por ello. Bendito sea Dios porque depositó en nosotros, aleluya, confianza para desarrollar algún trabajo en la obra de Dios. Y es importante que no nos olvidemos de dónde el Señor nos ha sacado. Porque en vez de los títulos y los nombres y lo que Dios nos va dando, como que nos hacen perder los pies sobre la tierra y nos marean, nos atarantan, y el orgullo es terrible. Los seres humanos tenemos que batallar siempre con el orgullo, confrontarlo, reprenderlo, porque es tremendo. Porque todos en algún momento hemos lidiado con eso. Y recordar, hermanos, los beneficios del Señor. No olvidarnos cómo Él nos ha ido, aleluya, bendiciendo, cómo ha ido trabajando en nuestra vida, en nuestro caminar, en el carácter, cómo nos ha ido cambiando la vida, la manera de pensar. Nos mantiene los pies sobre la tierra para seguirle dando la honra y la gloria a Él, y entendiendo, bendito sea Dios, que lo que hemos recibido es mucho más allá de lo que merecíamos. Qué importante es entender ese contexto, hermanos. Dios nos ha bendecido más de lo que merecíamos. Ha ido el Señor
bendiciendo nuestra vida más allá de lo que merecíamos. Bendito sea Dios, nos ha rebasado el Señor. Nuestras expectativas ha ido más allá de lo que merecíamos. Y el salmista, hermanos, entonces está inspirado porque recuerda los beneficios, las bendiciones de Dios. Y alaba y bendice a Dios. Está agradecido. Su vida es sacudida, su vida es, aleluya, su vida es movida para agradecer a Dios al recordar, al traer a memoria cómo Dios ha ido trabajando con él, cómo Dios lo ha bendecido. Y tiene gratitud, y tiene un cántico nuevo en su boca, y tiene una actitud correcta interna, porque eso es muy importante. Dije una actitud correcta interna, que lo que soltemos por fuera, que la boca al hablar bendición y al alabar a Dios, y que las manos cuando se levantan, y que todas las expresiones físicas que tenemos para darle la honra a Dios sean también internas, sean también honestas de adentro. Sí, porque eso es importante, que lo que expresamos por fuera sea genuino internamente. Por eso dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios, y le dice: hay entre ustedes cánticos, hay entre ustedes salmos, himnos espirituales, y luego dice: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, que la alabanza y lo que expresen y lo que dicen sea genuinamente interno. Vaya de acuerdo a lo que dicen por fuera, a lo que expresan por fuera, que sea honesto por dentro también. Porque me lleva a pensar cuando Jesús reprendió a los religiosos. ¿Se acuerdan, amados hermanos, que nos confronta y nos reprende? Y les dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, siguiendo doctrina de hombres. Entonces Dios es el que pesa el corazón nuestro. ¿Quién sabe si en realidad oramos y bendecimos a Dios? ¿Quién puede conocer eso interno de cada uno de nosotros? Nuestro Dios todopoderoso, que lo examina y que nos ha dado su espíritu, y su espíritu lo escudriña todo. Aleluya, escudriña. Bendito sea Dios. Y dice el salmista: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides, no te olvides, recuerda siempre sus beneficios, sus bendiciones. Es bueno ejercitar, hermanos, las memorias de lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso es bueno estar testificando cómo Dios nos ha cambiado la vida. Por eso nos refrescamos nosotros mismos cuando damos testimonio, cuando estamos evangelizando, por decir cómo Dios ha ido trabajando en nuestra vida, y nos refrescamos nosotros mismos y nos trae a memoria. Nosotros mismos nos traemos a memoria lo que Dios ha estado haciendo con nosotros. Bendito sea Dios. Y nos debe de llevar a estar agradecidos, a alabar, a bendecir a Dios, a servirle con todo nuestro corazón. Aleluya. Y por si fuera poco, el salmista le recuerda a su propia alma y a su propio ser algunos de los beneficios, porque son tantos. Pero le empieza a recordar. Mire qué interesante este salmo. Hay veces que lo leemos y no le ponemos atención, pero lo que está haciendo el salmista, le recuerda con claridad a su alma y a su ser algunos de tantos beneficios, de tantas bendiciones que ha recibido, para que no se le olviden, para que le queden bien marcadas en su vida y en su corazón, para que quede bien claro todo lo que Dios le ha dado. Y por eso es que empieza a decir el salmista: Él es quien sana todas tus dolencias. Le dice a su propia alma y a su propio ser: Él ha sido tu sanador. Él ha sido no solo el sanador de alma, no solo el que sana lo interior, sino también el que sana el físico, el que restaura físicamente, el que nos da también salud físicamente. Aún su palabra es medicina a nuestros huesos. Así que el Señor ha cubierto todas las áreas de la vida. Y el salmista le dice a su propio ser y a su propia vida: Él es quien sana todas tus dolencias. Él ha sido sanador. Él ha trabajado en tu físico, se dice a sí mismo. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Pero también, antes de eso, mire,
El verso 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Dice, Él es quien perdona. Y hablando del perdón, es un regalo no merecido. Es allí donde entra lo que les digo, queridos hermanos, que Dios nos ha bendecido más de lo que merecíamos, empezando por el perdón, por la salvación, porque es un regalo. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Por gracia somos salvos, bendito sea Dios. La bendición de haber recibido perdón es un regalo. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y mire que menciona palabras que tienen peso y que hay que analizar. Él dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Esa palabra iniquidad, ¿por qué no dice Él es quien perdona todos tus pecados? Y analizando esa palabra iniquidad, me doy cuenta que lo que el salmista está diciendo no es solo que Dios nos ha perdonado todas las fallas y pecados que cometimos, sino que está diciendo el salmista que Él nos ha perdonado, pero también nos ha librado de toda maldición generacional que pudiéramos venir arrastrando, porque la palabra iniquidad tiene que ver con maldad de nuestros antepasados, tiene que ver con nuestra genética, de dónde venimos. Así que el Señor no solo nos ha perdonado los pecados que practicábamos, sino que nos ha librado de toda maldición generacional. Bendito sea Dios para siempre. Damos en novedad de vida, damos en Cristo. Por eso nosotros tenemos que siempre estar, aleluya, reprendiendo toda tendencia pecaminosa, toda cosa que nos ha arrastrado a la familia, hábitos que sabemos que son muy familiares, estarlos reprendiendo, que no nos dominen, que no nos controlen, porque ahora estamos en Cristo, y si alguno está en Cristo es nueva criatura. Y no solo Dios nos ha perdonado todos los pecados, sino que nos ha perdonado todas las iniquidades, toda maldad que pudiéramos estar arrastrando de nuestro linaje. A Dios sea la gloria para siempre. Y Él es quien sana todas tus dolencias, dice. Está hablando, mire, del trabajo interno, del trabajo espiritual, del trabajo físico, y luego dice, Él es quien rescata del hoyo tu vida. Por si fuera poco, el salmista se dice a sí mismo que ha sido rescatado de un hoyo. Incluso, hermano, estando en Cristo, ¿cuántas veces nos hemos sentido en un hoyo? De la desesperación, de problemas, de sinsabores, de asuntos de salud, de problemas de salud terribles, de problemas económicos o desesperaciones emocionales por problemas familiares. Es como estar en un hoyo, desesperados, y que parece que no podemos salir de él, y que tratamos de salir y más nos hundimos. Qué interesante es que el salmista dice, Él es quien rescata del hoyo tu vida. No solo al vernos salvado, no solo al vernos transformado en la vida, no solo nos sacó del hoyo del mundo, no solo nos sacó, aleluya, del dominio del maligno, no solo nos sacó de ese hoyo en el que vivíamos sin Dios, sin esperanza, desenfrenadamente pecando, sino que aún estando ya en Cristo, ya estando en Dios, nos sigue rescatando de un hoyo. Aleluya. ¿No es cierto, hermanos? ¿Cuántos han sentido un hoyo? A lo mejor ustedes no, pero yo sí. A lo mejor el que ha estado en muchos hoyos es el predicador, ¿verdad? Yo le felicito si usted no se ha sentido en un hoyo, aún estando ya en Cristo. Yo le felicito si no ha tenido esas experiencias. ¡Qué bendición! Pero yo sí. Yo me he sentido muchas veces en hoyos. Y no en uno, en hoyos indiferentes que parece que salgo de uno y me meto a otro. Pero hay poder en el Señor. Él es quien rescata. Él es quien acude a nosotros cuando más lo necesitamos. Aparece en escena el brazo poderoso del Señor. ¡Aleluya! Y no se ha cortado para salvar. Qué importante la metáfora o lo que usa aquí el salmista, pero en veces se siente hasta como literal eso, ¿verdad? Porque viene el Señor, nos bendice, nos ayuda, nos saca de alguna cosa y es como salir de un hoyo. ¡Ay, santo Dios! ¿Verdad? Como cuando dice el salmista que lo sacó del hoyo, del pozo de la desesperación,
de lodo cenagoso y puso sus pies sobre peña, sobre la roca y enderezó sus pasos. Alabado sea Dios para siempre, bendito su nombre. Él es quien rescata del hoyo nuestra vida. Y por eso, miren, el salmista le menciona todo esto a su alma, a su ser, a su persona. Por ahí empieza la verdadera adoración. Se está confrontando él. Y antes de empezar a señalar a los demás, se señala a él, se reprende él, se confronta a él para poder ser ejemplo para los demás. Bendito sea Dios para siempre. Y sigue diciendo el salmista, ¿verdad? Dice todas estas cosas. Y luego dice, Él es quien te corona de favores y misericordia. Qué bonita ilustración. Qué bonita la manera en que lo dice. Él es quien te corona. Es como si te pusiera una corona de favores y misericordia. Bendito sea el Señor. Bendito sea su nombre por esa corona que Él pone día a día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Alabado sea el Señor por esos favores y misericordias que nos da día a día, porque le place bendecirnos, y no precisamente siempre por nuestro comportamiento o porque son premios del Señor, sino porque a Él le place bendecirnos, coronándonos con favores y misericordias. Aleluya, bendito sea Dios por esa corona que el Señor nos pone. ¿Cuántos alaban al Señor por esa coronita? Alabe a Dios y dé gracias por esa corona, sobre esa corona. Bendiga a Dios por esa corona. Dele gloria a Dios por esa corona. Bendito sea Dios por esa corona de favores y misericordias. De modo, y luego dice, Él es quien se hace de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En todas las áreas de la vida ha trabajado Dios con nosotros. Espiritual, emocional, físicamente. Él abarca todas las áreas. Él trabaja en todas las áreas porque Él nos hizo, Él nos formó y nos conoce perfectamente. No podemos descartar ninguna área. Yo no sé por qué muchos creyentes o personas tienen problemas cuando hablamos de los asuntos emocionales y psicológicos. Y lo queremos hasta en veces satanizar eso, pero si Dios nos hizo así, Dios nos dio esa forma, ese sistema. E incluso Dios cuántas veces habla de renovar la mente. Y cuando yo estudio la palabra renovar la mente, transformar la mente, bendito sea Dios, me doy cuenta que la psicología tiene mucho que ver, y lo dice de otra forma, pero dice lo mismo. Hay que cambiar los patrones de vida mentales para cambiar la manera de vivir, y lo que dice la Biblia. No me meto mucho allí, pero lo que sé es que Dios trabaja en todas las áreas, hermanos. Emocionales, físicas, espirituales. Él tiene que trabajar en todas las áreas, porque en todas esas áreas tenemos siempre algo en que tenemos necesidad, algo que nos hace falta. Pero qué glorioso es saber que tenemos un Dios que cubre todas las áreas de necesidad.